Bien sea en la búsqueda del poder o en la retención del mismo, hay una constante que siempre aparecerá: las crisis. En un mundo tan cambiante como el actual, entonces hay dos constantes: el cambio y las crisis, así que no hay excusa para no estar preparado para enfrentarlas. De esto vamos a conversar hoy, en la videocolumna número 234 y que hemos titulado Claves de la comunicación política moderna, parte 8. Así como hay dos clases de campañas electorales, también hay dos clases de gobierno, es decir, los que ya tuvieron una crisis o los que las tendrán. En un mundo donde la constante es el cambio, los escenarios inesperados, las variaciones en la forma de pensar y de actuar de ciertos actores políticos, traerá situaciones que pudieran desencadenar una crisis. Una crisis es, en conclusión, toda situación compleja y decisiva para la sobrevivencia de una campaña o un gobierno y que afecta tanto al público interno como al externo. Por ello, una buena gestión de la crisis es otra clave de la comunicación política moderna que se debe tener muy presente. Como ya se mencionó, las crisis siempre se presentarán, gústennos o no, serán inevitables en algún momento, razón suficiente para que cualquier equipo político o gobierno esté preparado con antelación para conjurarlas. Para estar preparado es esencial el tiempo como factor determinante, puesto que en la lentitud o tardanza en la respuesta a una crisis, mayor será el nivel de intensidad de esta, con lo cual solventarla tendrá un mayor costo político y reputacional, además del económico. La crisis generalmente tiene distintos niveles, necesitando un monitoreo constante al contexto, a los distintos actores políticos, económicos, sociales, sindicales, etc., permitiendo así detectar señales que permitan la alerta temprana y con ello la posibilidad de aplicar soluciones oportunas. La primera señal de la gestación de una crisis es por lo general una preocupación ante un hecho o una situación particular. Si no se le presta atención y se trata de resolver esta alerta, esta sube de nivel y evoluciona a un problema. Si tampoco se ataca el problema de manera contundente, pues ya se está haciendo frente entonces a una crisis. Al estar ante una situación compleja para la que no se están preparados, los equipos políticos tienen la tendencia inmediata de esperar, intentando ganar tiempo para estudiar qué es lo que sucede. Espacio propicio para que la situación se agrave, subiendo de nivel y pasando de crisis a una situación de emergencia. Y si tampoco se atiende a esta situación, aumenta el nivel llegando a escándalo, haciéndose mucho más complejo y costoso resolver la crisis que comenzó siendo apenas una preocupación. Ahora, en esta circunstancia, la comunicación es una herramienta fundamental, poderosa, que tiene para confrontar una crisis. De allí que hay tres preguntas básicas que se debe hacer ante una situación como esta. ¿Qué hacer y comunicar? ¿Cómo hacer y comunicar? ¿Y cómo y qué hacer para comunicar? Lo ideal es tener respuestas de estas interrogantes con antelación, lo que implica contar con un comité de crisis que estudie, diseñe y debata sobre los posibles escenarios que pudieran presentarse y cómo estos pudieran afectar el desarrollo de la campaña o de la gestión de gobierno y, en consecuencia, cómo actuar, cómo comunicar, qué canales usar para ello y, sobre todo, las responsabilidades de cada integrante del equipo. Realizar el ejercicio anterior permitiría tener claridad desde la primera etapa de una posible crisis, es decir, desde la simple preocupación de cómo actuar, pues al tener los distintos escenarios estudiados se podría estar preparado para prevenirla, bien sea anticipándose o abortando la crisis, lo que haría
considerablemente menor el costo político, reputacional y económico de la solución. Esta preparación también permitirá no caer en el falso dilema de ser reactivo o proactivo. Generalmente, la mayoría de los equipos políticos actúan reactivamente y ello significa que no tienen control sobre la narrativa que se impone y las posibilidades de cambiarla a favor son mínimas, lo que a su vez genera pérdida de credibilidad ante la opinión pública. Por el contrario, si se es proactivo, se puede, por un lado, minimizar los posibles daños, controlar la narrativa en torno a la crisis y sobre todo sufrir menos daño reputacional. Esa diferencia entre reactivo y proactivo es entonces fundamental, por un lado, para no permitir que la crisis evolucione a una emergencia y aún menos a un escándalo, pues siendo proactivo se toman acciones encaminadas no solo a enfrentar la crisis, sino a reducir la duración de la misma y fundamentalmente solucionarla con el menor costo posible. Si los cambios no son una constante, las crisis serán cada vez más frecuentes y serán parte del quehacer de la política, razón por la cual no hay que estar preparado con antelación. Las crisis no se resuelven con marketing o publicidad, se controlan y solucionan con hechos concretos, con responsabilidad, transparencia y sobre todo con la verdad. Los ciudadanos aprecian la claridad y la firmeza con la que los líderes afrontan las crisis. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre, será un gusto y un placer poderlos leer. Así que nos vemos.